Yo quisiera, después de ver las intervenciones en este panel y de ver a todas las organizaciones expresar sus puntos de vista, hacer un llamado a temas muy concretos. Yo creo que hoy, sin lugar a dudas, estamos ante una necesidad imperativa para América Latina y el Caribe, y es que, primero, los últimos incrementos de capital de los grandes organismos multilaterales se dieron hace más de una década o hace una década. Ese fue el caso del Banco Interamericano de Desarrollo, donde la última capitalización se dio en el año 2010 en Cancún. La CAF ha tenido procesos, pero obviamente también han sido procesos mucho más graduales, con todo y que se han hecho aportes recientes. Hemos visto también que el BESI ha contado no solamente con la llegada de nuevos miembros y ha habido algunos aportes de capital, pero ¿por qué señalo esto? Para ser muy práctico. Nosotros vemos que las necesidades de América Latina están creciendo de manera exponencial. La capacidad crediticia para atender esa demanda exponencial no está creciendo en el mismo volumen, y eso me lleva a plantear de manera muy clara la urgente necesidad de hacer unos procesos de incrementos de capital que sean efectivos. El incremento de capital en el BID es un proceso que hay que acelerar, y también el incremento de capital en la CAF y en el BESI es fundamental. ¿Eso qué nos permite? Tener la disponibilidad de los recursos. Ese es como punto número uno. Punto número dos es qué queremos hacer con ese capital. ¿Qué es lo que queremos financiar con ese capital? Y yo creo que hay dos elementos que son vitales. Uno, hay que financiar la reactivación segura. Pero esa reactivación segura tiene que también ser segura y sostenible. Entonces, hay que armonizar el recuperar el tiempo perdido en este año en lo que tiene que ver con objetivos de desarrollo sostenible y unificar la estrategia de respuesta de los países y de respuesta con el capital de financiamiento, donde el criterio de sostenibilidad sea vital. Y hay un tercer elemento que es muy importante y que hay que mirarlo de manera también gradual, progresiva, pero con velocidad. Y tiene que ver con cómo logramos que esta acción climática que se está viendo aquí trae también unos incentivos de carácter financieros por parte de los organismos multilaterales. Entonces, ejemplo, hay una experiencia que hemos tenido en el pasado de alivios de deuda o de condonaciones de deuda. Lo que en su momento fueron los debt relief en el caso de los países HIPIC, o lo que en su momento también fueron las condonaciones a través del Fondo de Operaciones Especiales del Banco Interamericano de Desarrollo. Hay experiencias así, pero hoy lo que tenemos que remunerar no es tanto ni el nivel de ingreso per cápita, ni el nivel de pobreza, sino lo que tenemos que financiar es el compromiso real de objetivos logrables en materia de acción climática. Y creo que esto es importante porque, teniendo en cuenta las restricciones de espacio fiscal que existen en muchos de los países enfrentando esta pandemia, hoy tenemos que ser creativos y ver país que va logrando compromisos asociados a la acción climática son países que también van liberando una parte importante de la carga crediticia o de intereses que tienen con organismos multilaterales de crédito. Creo que eso es muy importante. Y voy a tratar de decir algo que tal vez sea polémico, querida Cristina, pero lo digo además porque yo he visto en el Fondo Monetario y en Cristalina un deseo muy grande de ayudar en esta situación. Los derechos especiales de giro los discutimos en la cumbre de Prosur hace unos meses, empezando el año, y se veía distante. Y lo logramos con el apoyo de América Latina y obviamente de otros países socios del fondo, lograrlo. Y esto ha representado también la posibilidad de que lleguen recursos a los países a través de distintos mecanismos. En algunos países terminan llegando directamente a presupuesto, en otros se reportan como utilidades derivadas de un aumento de las reservas internacionales y, por ejemplo, en el caso nuestro lo que hemos hecho es canalizarlos a través de una adquisición de reservas internacionales por parte del gobierno nacional, pero que también nos permite a nosotros tener recursos a menor costo. Pero
Yo creo que también hay un llamado que hay que hacer al Fondo Monetario y ver cómo creativamente, así como tenemos el artículo 4 como un mecanismo rector de la supervisión que hace el Fondo Monetario sobre la situación fiscal, a mí me parece que podríamos pensar en agregarle una adenda al artículo 4 donde pueda haber también un manejo de cierta observancia, no solamente de la responsabilidad fiscal, pero de la responsabilidad fiscal en función también de la sostenibilidad. Porque estamos viendo países que tenemos muy poca carga en las emisiones globales, pero que estamos haciendo un esfuerzo titánico y un esfuerzo en reducir las emisiones en 51% de cara al 2030, por supuesto trae costos para la sociedad y necesita también adecuar las finanzas públicas para lograr esos objetivos y asignarle recursos o tener incentivos para la transición energética, la movilidad limpia, etcétera. Entonces, qué importante que ese elemento también pueda ser sopesado en la relación que tengamos los países con el Fondo Monetario Internacional. Y hay un concepto en el cual yo quisiera también abordarlo más a profundidad en el caso de América Latina, que lo dije también en mi intervención inicial, y es, nosotros siempre hemos visto la competitividad como un objetivo, y lo hemos visto en el marco del costo país. Digámoslo, la forma más descriptiva de hablar de competitividad es reducir el costo país para que haya un mejor ambiente de negocios. En ese sentido, históricamente hemos dicho, bajemos el costo de la energía, tengamos vías más rápidas, tengamos un mercado laboral más flexible, tengamos mecanismos de financiación de largo plazo, pero nunca poníamos de presente en esa conversación de la competitividad cómo estábamos manejando el medio ambiente. Y lo digo porque por muchos años lo primero que eran ventajas competitivas no estaban mirando el costo ambiental de tener esas ventajas competitivas y no estábamos mirando la fuente donde venía la energía para financiar esa competitividad o inclusive la intensidad en carbono de otros sectores. Hoy yo creo que el concepto de competitividad tiene que también llevar de la mano qué tan sostenible es producir en un país. Porque si nosotros tenemos matrices energéticas en América Latina, con la idea de llevarlas a que sean 70% renovables, y ya tenemos un porcentaje alto de energías renovables por desarrollos que se hicieron en décadas anteriores, por ejemplo en el sector de generación hídrica, pues hoy nosotros podemos decir, producir en América Latina puede que sea más caro a la luz de otros indicadores con otros países del mundo, pero es mucho más sostenible y con una menor huella de carbono que en otros países, y al nosotros hacer ese comparativo de indicadores nos damos cuenta que hay un incentivo para producir en América Latina y generar también un reconocimiento de marca y un reconocimiento de responsabilidad con el ambiente por parte de las empresas que produzcan en nuestros países. Yo creo que esa es una discusión que sería muy interesante poderla materializar con el concurso de todos los organismos multilaterales que están en esta reunión. El BID, la CAF, el BESI, el Fondo, el Banco Mundial, hacerlo y nosotros mostrar cómo América Latina, a la luz de una competitividad sostenible, es un mejor lugar también para hacer nearshoring, si es que se piensa también en una especie de combinación de la producción de las cadenas globales de valor. Y creo que es un incentivo adicional que es muy importante poner sobre la mesa. Y hay otros aspectos que quisiera también tocar. El financiamiento subnacional. Porque ahí sí, como diría Kenichi Ohmae, hay que think globally para act locally. Y entonces tenemos compromisos muy grandes a nivel nación, pero esos compromisos solamente se materializan a nivel territorial. Entonces nos toca tener un marco de indicadores y unos mecanismos de financiamiento que no necesariamente estén siempre dependientes de una garantía parcial que venga de los gobiernos nacionales. Hoy inclusive hay muchas ciudades que tienen mejores perfiles de deuda que en los mismos países en términos de la capacidad de endeudamiento que tienen, pero carecen de endeudamiento de largo plazo y a las tasas en las que se puede financiar la nación. Por eso siempre la presión constante de acceder al sistema de garantías. Yo creo que buscar un financiamiento a gobiernos subnacionales con unos indicadores fiscales de sostenibilidad, etcétera, puede ayudar muchísimo.
Y eso lo quiero unir con una estrategia que hemos lanzado en Colombia, que la vamos a llevar a Davos para trabajarla también con el Foro Económico Mundial, que la llamamos biodiversidades. ¿Cuál es el aporte de las ciudades a la protección de la biodiversidad? ¿Cómo están manejando los desechos? ¿Cómo están manejando inclusive políticas de waste to energy? ¿Cómo está el tema de movilidad? ¿Cómo está el material particulado en el aire? ¿Cómo está también el manejo de iluminación LED? ¿Cómo está la arquitectura basada en menor intensidad energética, etcétera, etcétera? Esos criterios a mí me parece que son muy precisos ponerlos también sobre la mesa y que podamos llegar a algo concreto, ojalá rápidamente. Y un mensaje también que quisiera yo enviarle al equipo también de los Estados Unidos que nos acompaña. Aquí veo en pantalla también al equipo que ha estado con el secretario Kerry. Y para mí hay como dos elementos que yo quisiera invitar a la conversación. Uno, que podamos contar en el plan de acción con coordinación estricta con USAID y que la tengamos también con DFC. Los dos tienen proyectos que están ayudando para estos propósitos. Y tenemos capacidades disímiles y a veces necesitamos contar con enlaces de buenas prácticas. Si todos los que estamos acá ayudamos a los países a formular proyectos, también vamos a poder hacer algo que es necesario. Hay cerca de $2 billones disponibles en el Green Climate Facility y que necesitamos es estructurar proyectos de largo plazo, inclusive proyectos regionales o proyectos que cubran espacios de áreas protegidas que nos permitan a nosotros llegar a esos fondos, bien sea directamente o bien sea a través de los organismos multilaterales que están presentes en esta mesa. Y mi último comentario, yo quiero también, y en esto voy a ser un poco más, como era, atrevido. Estamos en un mundo donde hay un consumo de productos financieros creciente. América Latina ha avanzado y el año 2020 ayudó mucho en la inclusión financiera, toda vez que empezaron a habilitarse en formatos de pago digital. Pero también vemos unas nuevas generaciones en América Latina que tienen especial interés en ser cada vez cashless o cash free y están empezando a utilizar vehículos de pago como criptoactivos. Y ahí se necesita tener una regulación seria, prudente, pero qué importante también tratar de conectar el desarrollo de criptoactivos, donde parte de esas utilidades de esos criptoactivos puedan también destinarse a proyectos de conservación en muchos de los países que tenemos áreas protegidas y significativamente. Eso para llevar a un concepto en el cual estoy muy empeñado en hacer pedagogía, que es el concepto de sealing the rainforest, sellar áreas protegidas y sellarlas en virtud de que se puedan entrar al sistema de compensación y pago dentro de los mercados voluntarios o regulados de dióxido de carbono. Y ahí también es muy importante que podamos homogeneizar regulación para que se puedan vender créditos entre naciones y que eso también nos ayude a financiar una buena parte de los procesos de los que hemos discutido el día de hoy. Esos serían mis comentarios. Yo creo que esto recoge también mucho lo que aquí se ha dicho, pero mi invitación como presidente de un país que está altamente comprometido y que va a Glasgow con la ambición de reducir en 51% las emisiones de gases de efecto invernadero y ser un país carbono neutral para el año 2050, está también orientada a que con ustedes tengamos la creatividad suficiente para financiar semejante empeño. Así que la tarea está, y a mí me gustaría, doctor Vélez, que está coordinando este panel, decirlo de manera muy clara. La capitalización, el desarrollo de los productos financieros, la condonación, compensación de deuda, también el financiamiento de los gobiernos subnacionales, el desarrollo de herramientas como los criptoactivos vinculados a acción climática y por supuesto un sistema de compensación donde podamos recibir remuneración por quien financia lo que es sellar y proteger las áreas que están más expuestas de pronto a vulnerabilidades, pero que son necesarias para la salud de nuestra tierra común. Muchísimas gracias a todos y les agradezco infinitamente este espacio.